Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Gobierno advierte que dirigencia opositora pudiera cortar el diálogo por la paz. Venezuela presentó en la ONU avances y logros en materia de derechos humanos. Alerta en Venezuela ante posible ataque a su sistema informativo. El diálogo político que inició el gobierno venezolano con la tolda opositora podría detenerse en cualquier momento, advirtió ayer Jorge Rodríguez, portavoz del alto mando político gubernamental. Rodríguez le pidió a la coalición opositora mantenerse en la mesa de diálogo que se instaló el pasado domingo y que tendrá su segunda sesión de trabajo el 11 de noviembre. El vocero gubernamental precisó que la posibilidad de mantener el diálogo podría ser pateada por la dirigencia opositora, que un día dice que se reunirán y al siguiente cambian de opinión. El gobierno venezolano presentó ayer su segundo examen periódico universal en la sede de la Organización de Naciones Unidas, situada en Ginebra, Suiza. La canciller venezolana Delcy Rodríguez destacó la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema como parte de los avances y los logros en materia de derechos humanos. En Venezuela, la pobreza extrema durante los últimos 17 años disminuyó de 20% a menos de 5%. En materia de alimentación, la FAO permanentemente ha reconocido en distintas instancias y en distintos momentos, ha reconocido a Venezuela por su lucha permanente y además efectiva contra el hambre y en disminución de la pobreza. Rodríguez recordó que el país cuenta con la quinta cifra más elevada del mundo en matrícula estudiantil universitaria. En Venezuela se preservan y se garantizan verdaderamente los derechos humanos y se desarrollan políticas públicas orientadas a la atención de las poblaciones más vulnerables. La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aseguró ayer en la ONU que Venezuela ha superado con creces las recomendaciones emitidas en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de esta institución. En materia penitenciaria, Varela informó que el gobierno bolivariano ha construido 29 nuevos recintos carcelarios con una inversión de $5.000 millones. Durante la presentación del informe de Venezuela sobre derechos humanos ante la Organización de Naciones Unidas, Varela explicó el nuevo y humanitario régimen penitenciario venezolano. Venezuela también presentó avances y logros en materia de libertad de expresión, de igualdad de género, de justicia social, de derechos ciudadanos, entre otros aspectos. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Varios portales del sistema informativo del gobierno bolivariano de Venezuela dejaron de funcionar ayer, aproximadamente en horas del mediodía. Los portales de Venezolana de Televisión, Radio del Sur, YBKE Mundial y Radio Nacional de Venezuela no pudieron mantener su habitual programación en Internet. El gobierno nacional no ha emitido un informe oficial respecto a lo que ocasionó la caída, pero se pudo comprobar el trabajo de un grupo de expertos para restablecer las transmisiones. Las autoridades tampoco han precisado si se trató de un ataque cibernético o de una falla técnica generalizada. La caída de parte del sistema bolivariano de información se produce en medio de tensos momentos que vive el país, luego que el Parlamento Nacional anunciara el inicio de un juicio político contra Nicolás Maduro, algo que no está contemplado en la Constitución. El Parlamento venezolano pospuso ayer el debate que tenía pautado para iniciar un juicio político en contra del presidente Nicolás Maduro. Los parlamentarios por mayoría también abortaron la posibilidad de intentar destituir al presidente por un supuesto abandono del cargo. La decisión se dio luego de iniciarse un diálogo político entre el gobierno y la dirigencia opositora, avalado por el Vaticano y la UNASUR. La figura del juicio político no está contemplado en la Constitución Nacional. El Parlamento convocó a una nueva sesión para el próximo martes. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Gobierno advierte que dirigencia opositora pudiera cortar el diálogo por la paz. Venezuela presentó en la ONU avances y logros en materia de derechos humanos. Alerta en Venezuela ante posible ataque a su sistema informativo. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela.